El misterio del cuarto amarillo. Le mystère de la chambre jaune. Autor Gaston Leroux. Capítulo 23. Capítulo número 23. La doble pista. No me había repuesto aún del estupor que me provocaba tal descubrimiento, cuando mi joven amigo me tocó el hombro y me dijo: «Sígame». «¿A dónde?», le pregunté. «A mi habitación». «¿Qué vamos a hacer?». «Reflexionar». En lo que a mí respecta, confieso que estaba totalmente imposibilitado no solo de reflexionar, sino incluso de pensar. Y en aquella noche trágica, después de los acontecimientos cuyo horror solo era equiparable a su incoherencia, difícilmente me explicaba cómo Rouletabille podía pretender reflexionar entre el cadáver del guardabosque y la posible agonía de la señorita Stangerson. No obstante, eso fue lo que hizo, con la sangre fría de los grandes capitanes en medio de las batallas. Empujó la puerta de la habitación detrás de nosotros, me indicó un sillón, se sentó calmosamente frente a mí y, por supuesto, encendió su pipa. Yo lo miraba reflexionar y me dormí. Cuando me desperté era de día. Mi reloj marcaba las 8. Rouletabille ya no estaba allí. Su sillón, frente a mí, estaba vacío. Me levanté. Comenzaba a estirar mis miembros cuando la puerta se abrió y mi amigo regresó. Enseguida advertí por su aspecto que mientras yo dormía, él no había perdido el tiempo. ¿La señorita Stangerson?, le pregunté de inmediato. Su estado es alarmante, pero no desesperado. ¿Hace mucho que salió usted de la habitación? Con las primeras luces del amanecer. ¿Ha trabajado? Mucho. ¿Qué descubrió? Una doble huella de pasos muy notoria y que hubiera podido despistarme. ¿Y ya no? No. ¿Explica algo? Sí. ¿Algo relativo al cadáver increíble del guardabosque? Sí. Ahora, ese cadáver es absolutamente creíble. Esta mañana descubrí, mientras paseaba alrededor del castillo, dos tipos de pasos distintos, que anoche dejaron sus huellas al mismo tiempo, unas al lado de las otras, y digo al mismo tiempo porque en realidad no podía ser de otro modo, ya que si una de las huellas hubiera venido después de la otra, siguiendo el mismo camino, varias veces se habría superpuesto a la otra, lo cual no ocurrió en ningún momento. Los pasos de uno no caminaban sobre los del otro. No, eran los pasos de dos personas que parecían estar conversando entre sí. Esta doble huella se alejaba de todas las demás hacia el centro del patio para salir de él y dirigirse al robledal. Salía del patio con los ojos clavados en mi pista cuando me encontré con Frédéric Larsan. Inmediatamente se interesó mucho por mi trabajo porque esa doble huella merecía realmente nuestro interés. Volvíamos a encontrar allí la doble huella de pasos del caso del cuarto amarillo. Los pasos toscos y los pasos elegantes. Pero mientras en el caso del cuarto amarillo, los pasos toscos solo se unían con los pasos elegantes en el borde del estanque para luego desaparecer. Por lo que Larsan y yo dedujimos que esas dos clases de pasos pertenecían a un mismo individuo que no había hecho más que cambiar de calzado. Aquí los pasos toscos y los pasos elegantes caminaban juntos. Semejante comprobación bastaba para hacerme dudar de mis convicciones anteriores. Larsan parecía pensar como yo, así que nos quedamos inclinados sobre las huellas, husmeando los pasos como perros al acecho. Saqué de mi portafolio las plantillas de papel.
La primera plantilla era la que había recortado sobre la huella de los zapatos del tío Jakes, que había encontrado Larsan, es decir, sobre la huella de los pasos toscos. Esta primera plantilla, coincidió perfectamente con una de las huellas que teníamos ante nuestros ojos. Y la segunda plantilla, que era el dibujo de los pasos elegantes, también coincidió con la huella correspondiente, pero con una ligera diferencia en la punta. En una palabra, esta nueva huella del paso elegante solo difería de la encontrada a orillas del estanque en la punta de la bota. No podíamos concluir que esta huella pertenecía al mismo personaje, pero tampoco afirmar que no le pertenecía. Podía ser el mismo desconocido usando otras botas, siempre siguiendo esta doble huella. Larsan y yo fuimos a parar a la salida del Robledal y nos encontramos ante la misma orilla del estanque que descubrimos en nuestra primera pesquisa. Pero esta vez ninguna de las huellas se detenían allí, y ambas, tomando el sendero, desembocaban en la gran ruta de Epinay. Allí nos topamos con un gran macadán reciente que no nos dejó ver nada más. Volvimos pues al castillo sin decirnos una palabra. Al llegar al patio nos separamos, pero como consecuencia del camino que habían seguido nuestros respectivos pensamientos, nos volvimos a encontrar delante de la puerta del tío Jakes. Encontramos al viejo criado en la cama y enseguida comprobamos que las prendas que había arrojado sobre una silla estaban en un estado lamentable y su calzado, unos zapatos absolutamente iguales a los que conocíamos, estaba extraordinariamente embarrado. Sin duda el tío Jakes no había ensuciado de ese modo su calzado, ni empapado su ropa al ayudar a transportar el cadáver del guardabosque desde el costado del patio hasta el vestíbulo, ni al ir a buscar una linterna a la cocina, puesto que entonces no llovía, pero había llovido antes y después de ese momento. En cuanto a la cara del hombre, no era nada linda, parecía reflejar un cansancio extremo y sus ojos parpadeantes nos miraron desde el principio con espanto. Lo interrogamos. Al comienzo nos contestó que se había acostado inmediatamente después de la llegada al castillo del médico que el mayordomo había ido a buscar, pero tanto lo presionamos, de tal modo le demostramos que estaba mintiendo, que terminó por confesarnos que efectivamente había salido del castillo. Naturalmente, le preguntamos la razón. Nos respondió que le dolía la cabeza y que necesitaba tomar aire, pero que no había ido más allá del Robledal. Entonces le describimos todo el trayecto que había seguido como si lo hubiéramos visto caminar. El anciano se incorporó y se puso a temblar. «Usted no estaba solo», exclamó Larsan. «Entonces lo vieron», dijo el tío Jakes. «¿A quién?», pregunté. «Pues al fantasma negro». Y el tío Jakes nos contó que hacía unas cuantas noches que veía al fantasma negro. Aparecía en el parque a medianoche y se deslizaba entre los árboles con una agilidad increíble. Parecía atravesar el tronco de los árboles. 2 veces el tío Jakes, que había divisado al fantasma a través de su ventana a la claridad de la luna, se había levantado y, decidido, había salido en busca de aquella extraña aparición. 2 días antes había estado a punto de alcanzarla, pero se había desvanecido en la esquina del torreón. Finalmente, anoche, cuando salió del castillo, evidentemente sugestionado por la idea del nuevo crimen que acababa de cometerse, vio al fantasma negro surgir de pronto en medio del patio. Al principio lo siguió con prudencia, luego más de cerca. Y así había dado la vuelta al Robledal y al estanque, y había llegado hasta el borde de la ruta de Epinay. Allí el fantasma desapareció súbitamente. «¿No vio su cara?», preguntó Larsan. No vi más que velos negros. Y después de lo que pasó en la galería, ¿por qué no se abalanzó sobre él? No pude. Estaba aterrado. Apenas tenía fuerzas para seguirlo. Usted no lo siguió, tío Jakes.
dije con tono amenazador. Usted fue con el fantasma hasta la ruta de Epinay y caminaron tomados del brazo. No, exclamó. Empezó a llover a cántaros. Regresé. No sé qué habrá sido del fantasma negro, pero desvió sus ojos de mí. Lo dejamos solo. Cuando estuvimos afuera, comentamos el caso. ¿Cómplice?, le pregunté a Larsan con un tono singular, mirándolo bien de frente para sorprender el fondo de su pensamiento. ¿Quién puede saberlo? ¿Quién puede saberlo en un caso como este? Hace 24 horas hubiera jurado que no hay cómplices y me dejó anunciándome que abandonaba el castillo de inmediato para ir a Epinay. Rouletabille había terminado su relato. Le pregunté, ¿y bien, qué conclusión se puede sacar de todo esto? A mí no se me ocurre nada. No lo entiendo. En fin, ¿qué sabe usted? Todo, exclamó. Todo. Nunca había visto su cara tan radiante. Se levantó y me estrechó la mano con fuerza. Entonces, explíqueme, le supliqué. Vamos a averiguar cómo está la señorita Stangerson, me respondió bruscamente. Aquí termina el capítulo 23, es decir, que termina el capítulo número 23 del libro que se titula El misterio del cuarto amarillo, Le mystère de la chambre jaune, cuyo autor es el escritor de origen francés Gaston Leroux. Son las 8 de la mañana con 32 minutos y hoy es un lindo día, viernes 17 de diciembre del 2021.